El anime comienza en casa de nuestro prota, llamado Kuruso, quien se despierta por culpa de la alarma y se encuentra con una chica muy linda, quien lo aprieta contra sus pechos afirmando que quiere estar caliente. Sin embargo, el prota intenta quitársela de encima, pero no puede ya que esta no es una chica normal, ya que tiene una gran cola de serpiente, la cual usa para enrollar al prota y tenerlo contra sus sandías, lo que incomoda al prota, quien afirma que esta chica se llama Mia. Por consiguiente, el prota se asfixia mientras Mia sigue enrollándolo hasta más no poder. Por lo tanto, el prota comienza a tocarle la cola, lo cual provoca que Mia pierda el control y se comienza a sentir más querida. Como resultado, sostiene al prota por un buen rato, hasta que se levanta y le dice que le gustó estar con él en la cama, mientras este al fin respira. Luego, el prota trata de tomar un baño, pero Mia aparece sin nada de ropa dejando al prota muy incómodo, así que trata de huir, pero Mia usa su cola y lo mete en la bañera junto a ella. Además, le coloca sus sandías en la espalda, afirmando que los baños de Japón son muy buenos. Tras esto, el prota abre la llave del agua y le tira encima agua fría a Mia, provocando que ésta lo suelte. Entonces el prota se comienza a dar golpes en la cabeza, ya que piensa que todo lo ocurrido es una locura. Más tarde, mientras este hace el desayuno, se queda mirando la televisión, donde se nos explica que el gobierno hizo un acuerdo con unas especies que tenían en secreto, para compartir sus saberes con todos los humanos. Es entonces cuando entendemos el por qué Mia está con el prota. Después de esto, una chica aparece en la cocina del prota, y se presenta como Smith, la coordinadora de los acuerdos con las especies. Al verla, el prota se asusta un poco y le pregunta qué quiere, a lo que esta le dice que solo ha ido a desayunar. Además, le cuenta que como ahora está a cargo de una lamía, que es como le dicen a la especie de Mia, debe estudiar la ley para así tratar a Mia como se debe, ya que si le hace daño o intenta pasarse de la raya, podrían meterlo preso. Tras esto, el prota le dice que nunca haría eso. Entonces, Smith comienza a fastidiarlo afirmando que Mia tiene un muy buen cuerpo y que de seguro no podrá resistir la tentación. Justo en esto, Mia aparece y agarra al prota del cielo afirmando que está celosa. Por lo tanto, Smith se marcha y se despide del prota. Aprovechando la situación, Mia sostiene al prota con su cola y comienza a seducirlo, afirmando que ella no quiere obedecer la ley y que quiere que su primer encuentro amoroso sea con él. Sin embargo, el prota afirma que no puede hacerlo, debido a que lo está apretando muy fuerte. Debido a esto, Smith aparece nuevamente y ayuda al prota. Después de esto, Mia y este salen a recorrer la ciudad, pero antes, Smith le dice que no pueden separarse por nada del mundo. Por lo tanto, Mia agarra al prota y juntos se van a comer, a jugar un rato y luego terminan tomándose algunas fotos. Al final del día, Mia le comenta a este que Japón tiene muchas cosas bonitas, pero que casi todo está hecho para humanos, a lo que este le explica que para las otras especies no han creado muchas cosas. Es entonces cuando encuentran una tienda para todos los gustos y deciden entrar, pero el prota se da cuenta que es una tienda para mujeres, así que intenta salir, pero Mia le recuerda que no pueden separarse, así que lo agarra del cuello y lo mete al vestidor junto con ella. Tras esto, le dice que la ayude a elegir un brasier, lo que incomoda tanto al prota, quien sin querer le termina quitando la ropa interior. Luego, mientras se dirigen a casa, un grupo de personas comienzan a burlarse de Mia, afirmando y a tomarle fotos. Por tal razón, el prota le pide que se controle, ya que si le hace daño a algún humano también será arrestada. Por lo tanto, ambos deciden ir a un hotel para esconderse. Estando allí, el prota comienza a sentirse nervioso, ya que Mia se tira en la cama y se quita la ropa, mencionando que ella nunca le haría daño a nadie, ya que está indefensa. En ese momento, Smith hace una gran aparición con su equipo del FBI pensando que el prota quería aprovecharse de Mia. Tras esto, se van del hotel, pero antes de salir, una pareja comienza a burlarse de Mia. En respuesta, el prota los golpea y los tira contra la pared. Ya en la noche, Smith cura las heridas del prota y luego se va. Tras esto, Mia le da las gracias al prota por defenderla y se tira encima de él para tratar de hacer el delicioso. Sin embargo, Smith se regresa y le dice al prota que tiene hambre, de modo que este le cocina algo de comer mientras Mia se queja. Al día siguiente, el prota le pregunta a Mia por qué está tan feliz, a lo que esta le dice que se siente feliz ya que ahora lo ve como un héroe, así que le promete protegerlo cuando se encuentre en peligro. Dicho esto, una chica mitad pájaro aparece y se lleva al prota volando, mientras Mia se queda observando cómo pasa todo. Luego la chica deja al prota en un árbol y se presenta como Pagi, a pesar de no saber en realidad su nombre. Tras esto le dan ganas de comer helado, así que baja al prota del árbol y lo lleva al carrito de helados. Más tarde, el prota le pregunta a Pagi acerca de su familia anfitriona, a lo que esta le dice que se le escapó a la coordinadora cuando estaba a punto de dejarla con su familia. Además, le cuenta que la próxima vez que se escape será deportada. Entonces el prota le explica que está en problemas, lo que provoca que a Pagi se le caiga el helado en el suelo. Por lo tanto, el prota le comparte del suyo, así que esta comienza a saborearlo. Sin embargo, la situación se vuelve tan incómoda que el prota le quita el helado de la boca y la manda a limpiarse. No obstante, Pagi se mete en la fuente de agua y se quita la ropa afirmando que el agua está muy fría. Por consiguiente, también mete al prota a la fuente para bañarse con él, pero justo en ese momento llega Mia, quien trata de
detenerla, lo que se convierte en una pequeña discusión hasta que se dan cuenta que una niña está en peligro. Al ver esto, Paji trata de volar para rescatar a la niña, pero no logra hacerlo por tener las alas mojadas. Entonces Mia intenta trepar en el árbol hasta llegar a la niña, la cual esta se asusta de verla, de manera que cae al suelo. Viendo esto, Paji la abraza y el prota termina salvando a ambas del duro golpe. Luego, un policía llega y le pregunta a Paji sobre su familia. En respuesta, el prota afirma que ambas se están quedando con él, así que el policía le pide sus documentos, los cuales el prota no tiene, así que se pone todo nervioso, hasta que Smith aparece y se los entrega salvando el día. Ya en la noche, Smith le explica al prota que Paji se quedará con él y que por eso sacó los documentos a su nombre. Dicho esto, Paji abraza al prota y lo invita a tomar un baño juntos, lo que no enoja a Mia, quien deja que el prota se vaya con ella, pensando que Paji es solo una niña. Sin embargo, Smith le cuenta a esta que Paji tiene su misma edad. Dicho esto, Mia entra al baño furiosa y se encarga de bañar a Paji ella misma, diciéndole que no se meta con el prota. Más tarde, el prota se levanta para comer algo, pero se da cuenta que la nevera está vacía, así que al otro día se levanta temprano y se va al supermercado. De regreso, una chica lo golpea y se presenta como Centoria, la cual pertenece a la especie de los centauros. Por lo tanto, el prota llama a Smith y le pregunta acerca de esta chica, a lo que esta le contesta que los centauros tienen permiso de estar solos hasta escoger a su familia. Dicho esto, mientras Centoria le pide al prota que sea su familia, un hombre le roba la cartera a una chica y sale disparado en su motocicleta, de modo que el prota trata de montarse encima de Centoria para detenerlo, pero esta le dice que no puede hacerlo, así que la abraza y salen en busca del hombre. Tras esto, el hombre acelera para dejarlos atrás. No obstante, Centoria comienza a correr más rápido, mientras sus sandías vuelven loco al prota. En esto, el hombre choca con unas jarras de agua, las cuales Centoria corta en trozos provocando que el agua caiga sobre su ropa, lo que revela aún más sus sandías. Luego, se tira desde una carretera a otra para atrapar a el hombre. Entonces el prota trata de sujetarse de sus chichis para no caerse, pero lo único que logra es quitarle la ropa. Al ver esto, el hombre se termina estrellando con un camión, y Centoria también pierde el control, terminando así en el suelo con el prota. En esto, el hombre agarra la espada de esta e intenta lastimarla. Sin embargo, el prota se coloca en medio y recibe el golpe por ella. Más tarde se da cuenta, gracias a Smith, que la espada era falsa y que por eso no murió. Luego, Centoria aparece y el prota le pide disculpas por todo lo ocurrido, a lo que esta le responde que desde ahora quiere que él sea su familia, ya que demostró ser valiente como uno de sus héroes favoritos. Además, le agarra la mano y se la coloca en su corazón para que sienta sus latidos. Justo en ese momento, las chicas aparecen y se asombran al ver que el prota tiene una nueva novia. No obstante, las tres se sientan en la mesa mientras el prota se encarga de preparar la comida. Unos días después, vemos a las chicas pelearse por Kurusu, ya que quieren casarse con él. Aquí retrocedemos al día anterior, donde vemos a Mia explicándole a Paji la ley de las especies. Además, le comenta que como ella lleva más tiempo con Kurusu, tienen que obedecer lo que dice. Sin embargo, Centoria se niega a hacerlo, ya que ella sí conoce muy bien la ley. Más tarde, el prota ve sin ropa a Centoria sin querer, de modo que esta le lanza una patada y lo tira al suelo. Luego trata de disculparse, pero lo único que consigue es que Mia se coloque celosa, así que ambas se ponen a discutir, mientras Paji sufre estudiando la ley mencionando que no entiende nada. Por lo tanto, decide tomar un baño con el prota. Estando allí, Paji se comienza a quitar la ropa, pero Kurusu la detiene y le dice que Smith le envió un traje de baño. Por consiguiente, esta la ayuda a cambiarse de ropa, provocando que esta comienza a sentir cosquillas. Tras esto, el prota sin querer le toca las chichis, provocando que a Paji se le acelere el corazón. Luego esta se le tira encima y comienza a decir que quiere tener a un hermano mayor como él. En respuesta, el prota le dice que le parece una buena idea, así que esta le agarra la mano y se la coloca en una de las chichis, afirmando que quiere tener el corazón acelerado por él. Sin embargo, como Kurusu trata de negarse, esta pierde el control e intenta obligarlo, pero en esto llega Centoria y la detiene. Además, sube al prota en su espalda y sale corriendo a pesar de que Mia les dice que no. Seguidamente, estos llegan a un parque, donde Centoria le pide a Kurusu que deje de tocar sus sandías. También le cuenta que toda su familia siempre se han comportado como caballeros y que por eso ella también lo hace. No obstante, el prota le contesta que ahora que está en Japón, podría hacer lo que ella quiere. Tras esto, Centoria le dice que quiere tomar su mano. Por lo tanto, este le da su mano provocando que ésta se sonroje. Justo en esto, Mia aparece y se queja con Paji por haberla arrojado desde el cielo. Luego, las tres se colocan a pelear, ya que todas quieren estar con Kurusu. En ese momento, Smith aparece en su carro y trata de calmar a las chicas, quienes han perdido el control e intentan pelear. Así que saca su arma y les dispara con unos dardos tranquilizantes, pero como Kurusu
Kurusu se coloca en medio, acaba recibiendo los 3 dardos. Cuando despierta, Smith se disculpa con él y le pide que no le cuente nada a nadie. Luego las chicas aparecen y le piden al prota que las perdone. Además, prometen no volver a molestarlo. Sin embargo, este les responde que no deben contenerse, ya que son una familia y que cometer errores es normal. Dicho esto, Smith afirma que se ha creado una ley nueva donde se les permite a los humanos casarse con otra especie, de modo que le dice al prota que tiene que escoger a alguna de las chicas para tener un matrimonio. Es entonces cuando nos enteramos que todo el tema del matrimonio es por culpa de Smith. Ya de noche, el prota intenta dormir, pero por andar pensando en lo que Smith dijo, no puede hacerlo. Después, Mia entra en su cuarto y se le tira encima poco a poco, afirmando que las serpientes pueden hacer el delicioso toda la noche. De repente, comienza a pasarle la lengua a Kurusu, pero no dura mucho, ya que Pagi llega a través de la ventana y la desmaya. Además, comienza a seducir a Kurusu, hasta que de pronto llega Centoria y la desmaya. Tras esto, esta le cuenta al prota que como hay luna llena, los instintos de las especies son más fuertes, lo que es cierto, ya que incluso ella misma le coloca las manos al prota en sus chichis. Pero antes de que pase a mayores, Mia y Pagi despiertan y se unen a la pelea por el prota. Por lo tanto, este se les escapa, ya que reconoce que estas no pueden controlar su fuerza. Seguidamente llama a Smith, quien se encuentra en un baño de burbujas. Esta la menciona que para calmar a las chicas, tiene que contarles qué es lo que en verdad quiere. Por consiguiente, el prota se acerca a la nevera, cuando las chicas aparecen y lo tiran al suelo. Al día siguiente, Kurusu despierta a las chicas, quienes ahora ya calmadas, se sorprenden al ver las heridas de este, quien intenta explicarle cómo se siente, pero termina desmayado debido a las heridas. Al otro día, vemos a Centoria, quien afila su espada mencionando que debe proteger al prota, mientras Pagi las invita a jugar, pero como esta le dice que no, Pagi invita a Kurusu, quien le dice que primero deben cenar. Tras esto, Mia afirma que huele muy rico y levanta la tapa de la olla, donde se encuentra con una especie de cebolla gigante, la cual se le tira en la cabeza. Luego, Centoria le explica al prota que esa especie en realidad es un limo. Tras esto, el limo aparece nuevamente y trata de estar cerca de Kurusu, de manera que Centoria trata de detenerlo, pero se da cuenta que no es tan fácil, así que el prota la ayuda y así ambos terminan con el limo, quien los deja muy pegajosos. Por lo tanto, el prota decide tomar un baño, hasta que Centoria también decide entrar. Estando allí, le pide ayuda para limpiarse, ya que no alcanza su parte de atrás. Por consiguiente, este acepta y comienza a limpiarla, pero como le toca el trasero y las chichis sin querer, decide detenerse. Más tarde, Centoria le explica que el limo es de agua, lo que coloca nervioso a este, ya que están en el baño, y mirando hacia arriba, se dan cuenta que el limo está con ellos. Así que Centoria trata de tomar su espada, pero se equivoca, y agarra la espada del prota, de modo que se termina resbalando de la vergüenza. Seguidamente, el limo sostiene al prota, y toma la forma de una chica con grandes chichis, las cuales usa para entretener al prota. Luego comienza a limpiarlo, y a hacerle todo lo que las chicas le hacen, de manera que este se da cuenta que solo está imitando lo que ve, ya que no puede comunicarse. Sin embargo, esta comienza a ahogarlo sin querer en sus chichis, por lo que Kurusu se tira junto a ella a la bañera y se libera. Además, le pide que se quede ahí mientras él le cuenta a las chicas lo ocurrido. Al hacerlo, estas se sienten un poco celosas, y cuando la ven, se sorprende de las chichis que esta tiene. Al otro día, ambas se quejan que la limón es tan pegajosa, ya que todo lo que toca lo deja baboso. No obstante, el prota le pide que tengan paciencia, y Pagi también. Además, esta afirma que le ha puesto como nombre Su, ya que es un buen nombre para una limo. Seguidamente, Mia y Centoria hablan con el prota, y le comentan que lo mejor es llevar a Su con Smith, ya que esta podría ser ilegal. No obstante, Pagi se lleva a Su volando, así que Kurusu sale detrás de ellas. Al llegar a un río, Su comienza a sentir miedo, así que se cae, y termina encima de Kurusu. Entonces este le pregunta a Pagi que por qué intenta escapar, a lo que esta le contesta que quiere proteger a Su. Justo en esto, unos niños se acercan y le preguntan a Pagi si quiere jugar con ellos, a la que esta acepta, ya que confiesa que siempre se escapa de casa del prota para jugar. Al ver esto, Kurusu se da cuenta que los niños solo quieren tocar las chichis de Pagi y que por eso es que la invitan a jugar. Además, también se da cuenta que a esta le encanta proteger a los demás. Luego, Su se acerca al río y absorbe un poco de agua, provocando que sus chichis aumenten de tamaño. Seguidamente, comienza a abrazar a los niños, quienes disfrutan el momento, hasta que les comienza a lanzar agua. Hecho esto, las otras niñas y Pagi se unen a ella y hacen que los niños salgan corriendo. Tras esto podemos ver a una camioneta sin control que se acerca a una de las niñas, pero antes de chocar contra ella, Su la protege con su cuerpo y termina pegada a la pared. Tras esto, la pared se parte y cae al río. Entonces Pagi sostiene a Su de la mano, pero al no poder agarrarla bien, Su le da las gracias y cae, lo que entristece mucho a Pagi, quien se coloca a llorar, pero se da cuenta que el prota usó la camioneta
afuera para salvar a Azu, así que llega donde está esta y la abraza dejando muy mal a Kurusu, quien pensaba que el abrazo era para él. Después de todo, Kurusu llama a Mia y a Centoria y les explica que Su se quedará con ellos como si fuera una hija, de manera que estas aceptan. Luego, cuando llegan a casa, se encuentran con Smith, quien se sorprende al ver a Su. Sin embargo, demuestra ser amable y les aconseja buscarle un cuarto especial a ella. Al día siguiente, el escuadrón del gobierno entra a la casa del prota para construir el cuarto, aunque parece que más bien están destruyendo. Por otro lado, las chicas salen a dar un paseo con Su, pero se dan cuenta que unos guardias las están siguiendo, así que se esconden en unos arbustos. Luego, a Su le da sed, de modo que besa a Paji para absorber el agua de su cuerpo. Además, comienza a ser muy cariñosa con esta, hasta que al final consigue que esta le entregue el agua de todo su cuerpo, lo que incomoda mucho a Paji. Por otra parte, Kurusu busca a las chicas. Otra chica aparece en silla de ruedas a punto de chocar con un poste. Por lo tanto, el prota aparece y la salva del golpe, pegando su cara con sus chichis. Seguidamente, Kurusu ayuda a la chica y esta se presenta como Mero. También le dice que si anda buscando a unas chicas de otra especie, esta se encuentra en el parque. Por consiguiente, ambos se dirigen al parque. Mientras tanto, Centoria rompe un grifo sin querer y se termina mojando su parte trasera. Por lo tanto, Su se aprovecha y comienza a absorber el agua, provocando que Centoria pierda el control. No obstante, Mia le tapa la boca para que así los guardias no las descubran. Al llegar al parque, el prota se encuentra con Mia tratando de detener a Su. Sin embargo, esta se las ingenia y comienza a lamer el agua de su cuerpo y a succionar su cola, la cual, como ya sabemos, es la debilidad de Mia. Luego, Su trata de tirársele encima a Mero, pero el prota la detiene y la mete en una bolsa. Más tarde, el escuadrón del gobierno lo llama y le comenta que el cuarto de Su está listo, así que regresan a casa y se encuentran con una gran piscina en medio de la casa. En esto llega Smith, quien afirma que no quiere tener nada que ver con respecto a Su, por lo que el prota le pregunta que entonces por qué mandó a construir ese cuarto. Tras esto, Mero aparece y comenta que desde ahora Kurusu será su familia anfitriona, y es aquí cuando esta demuestra que en realidad es una sirena. Seguidamente, Smith le dice al prota que desde ese día Mero vivirá con ellos. Más tarde, Kurusu intenta mostrarle la casa a Mero, pero Mia se coloca celosa y termina arruinando el momento, además de destruir la silla a Mero. Debido a esto, Centoria le menciona a Mia que debe calmarse, a lo que esta le responde que no puede hacerlo, ya que Mero lo único que quiere es robarle al prota. Más adelante, Kurusu se resbala cargando a Mero y le toca una chichi sin querer. Más adelante, cuando le quita la mano de encima, también le quita su brasier, lo que enfada a Mia. Sin embargo, Mero comenta que la ropa de la sirena siempre se resbala. Al oír esto, Mia intenta vengarse y se lleva a Su para también colocarse resbalosa. Al hacerlo, le pide ayuda a Kurusu, pero este solo le dice que se eche un baño. No obstante, esta no se da por vencida y le pide ayuda a Centoria y a Paji. Además, aumenta el frío del cuarto para congelar a Mero. Tras esto, Kurusu deja a Mero en el cuarto y afirma que hay mucho frío. En respuesta, Mero le dice que las sirenas soportan todas las temperaturas. Luego, Centoria trata de descubrir las intenciones de Mero, pero esta comienza a hablar muy bien de los centauros, provocando que Centoria se sienta como un verdadero caballero. Sin embargo, Mia las interrumpe y le dice a Mero que nunca podrá quitarle a Kurusu, a lo que esta le contesta que no tiene esas intenciones. Luego, el prota aparece y lleva a Mero hasta su cuarto, por lo que Centoria le comenta a Mia que por romper su silla, ahora el prota tiene que cargar a Mero por todos lados. En respuesta, Mia le cuenta que siempre ha tenido el deseo de ser cargada por su príncipe azul, pero que ahora se siente amenazada por Mero, así que Centoria le da la idea de usar traje de baño para seducir a Kurusu. Tras esto, Mia se va a la piscina y pega sus chichis con el hombro del prota para vengarse de Mero. Luego, Centoria también llega con sus enormes chichis, pero se acaba yendo luego de que Paji la tocara donde no se debe. De repente, Mero cae a la piscina junto con Kurusu, por lo tanto, Mia se lanza también, pero como es una serpiente, se termina ahogando, hasta que el prota la salva. Al despertar, Mero intentaría calentarla, y le explica que todo fue culpa de Su, quien la había atacado. Entonces Mia afirma que tomará un baño caliente, así que Mero decide acompañarla. Estando allí, Mia se disculpa con Mero, quien le explica que lo único que quiere es tener un amor trágico, por lo que la ayudará a conquistar a Kurusu para así ser rechazada por él. Al día siguiente, Mia se levanta de primera y comienza a preparar el desayuno, mencionando que el ingrediente más importante es el amor intenso que siente por Kurusu, pero por andar de distraída provoca que la comida se prenda fuego. Sin embargo, se encarga de la situación, ya que sueña con ser la esposa del prota y prepararle la comida cuando éste llega del trabajo, aunque sueña con algo más íntimo que solo comida. Entonces el prota le menciona que la comida ya está lista, a lo que esta agarra la olla, pero termina quemándose por no usar guantes. Por lo tanto, se siente tan avergonzada que decide encerrarse en su cuarto. No obstante, el prota trata de hablar con ella, hasta que descubre algo aún más vergonzoso para Mia. Tras esto, esta trata de ocultar su secreto, pero al final le cuenta al prota que está mudando la piel, a lo que este le dice que eso es debido al estrés, lo que sorprende a Mia, quien le pregunta cómo sabe eso. Entonces Kurusu le confirma
confiesa que ha estado investigando y leyendo algunos libros que Smith le dio. Seguidamente se coloca a ayudar a Mia quitándole la piel vieja. Al hacerlo, esta comienza a sentir todo. Llegando al final de su cola, el prota trata de hacerlo con cuidado, pero Mia suelta un grito tan fuerte que las personas de afuera escuchan. Ya lista la parte de atrás, Kurusu le pide a Mia que se dé la vuelta para quitarle la piel de adelante. Por consiguiente, esta se voltea y le tapa los ojos al prota para que este no vea cómo se quita su ropa interior. Seguidamente, le indica al prota dónde tiene que tocar para así no tener ningún accidente, pero llegado a cierto punto, Mia quita su mano de en medio de sus piernas y Kurusu sin querer le termina haciendo cosquillas donde no se debe, provocando que Mia pierda el control y lo tire al suelo. Más tarde, Mia prepara la comida, la cual el prota se obliga a comer para no ponerla triste. Luego, las otras chicas aparecen con mucha hambre, pero sin ganas de comer lo que Mia ha preparado. Más adelante, el prota llega a casa, luego de comprar comida. En esto, Sue lo abraza, mientras Paji le informa que tendrá un huevo, lo que molesta a las chicas, quienes piensan que el prota tuvo algo que ver, pero Paji les explica que ella siempre ha puesto huevos, pero que lleva un buen tiempo sin poner ninguno. En ese momento, un hombre toca el timbre, así que el prota y las demás abren la puerta. Tras esto, el hombre se presenta como Kasagi y afirma que es un director y que está ahí para grabar un documental sobre el intercambio de especies. Por lo tanto, Kurusu y las chicas lo dejan pasar. Entonces el hombre comienza a grabar a Paji, pero como esta aún no coloca su huevo, se va al cuarto de Mero. Están allí, comienza a preguntarles cosas incómodas, de modo que Mia interviene y le dice que se controle. Luego, este le pregunta a Mero que cómo hace para salir de la piscina, así que esta le muestra, pero sin querer deja al descubierto sus chichis, por lo que Kasagi aprovecha de grabarlas. Después de esto, entra al cuarto de Centoria y le pregunta si usa ropa interior. Además, comienza a jugar con sus chichis, lo que molesta a esta, quien lo amenaza con su espada. Sin embargo, este le contesta que las preguntas difíciles son parte de las entrevistas. Terminando aquí, entra al cuarto de Mia y le hace la misma pregunta, a lo que esta le aparta la cámara para otro lado. Y es así como Kasagi descubre su bolsa con la piel vieja y le menciona que no puede botarla ya que con ella se hacen medicinas, de modo que la convence, afirmando que si se la da a él, la llevará a un laboratorio donde aprenderán más de su especie. Dicho esto, otras chicas le informan que Paji está a punto de dar a luz a su huevo, así que todos se acercan a ella y Kasagi le pide que se levante la falda, a lo que esta lo hace dejando a relucir su ropa interior. Luego, el prota se coloca detrás de ella y comienza a masajear su panza para que el huevo salga más rápido. Seguidamente, Kasagi le dice que le quite la ropa interior, a lo que Paji le confirma que puede hacerlo y que la toque más abajo. Al estar a punto de quitarle todo, Sue lee los verdaderos pensamientos de Kasagi y los menciona en voz alta, de modo que las chicas se dan cuenta que este solo las quiere usar para ganar dinero. Por lo tanto, el prota toma un huevo y golpea a Kasagi por haberlos engañado. Luego, Paji sigue pujando con fuerzas, mientras Mia le tapa los ojos a Kusuru para que no vea. Como resultado, Paji suelta un gran grito y saca su huevo. Más tarde, Smith visita la casa del prota y le cuenta a este que Kasagi en realidad es un criminal y que lo estará investigando. En respuesta, este invita a Smith a cenar, ya que Mia está cocinando. Por otro lado, Kasagi se queja de vender telarañas y culpa a una chica mitad araña por todo lo ocurrido, a lo que esta lo enrolla todo y afirma que tiene curiosidad con Kusuru. Al día siguiente nos encontramos con un grupo de orcos, los cuales empiezan a amenazar a él. Por lo tanto, la policía se coloca cerca de la tienda para planear detener a los orcos. En esto, el jefe le pregunta a una policía qué es lo que quieren los orcos, a lo que esta le explica que los orcos están pidiendo que se publiquen contenido de orcos con caballeras, con secretarias y hasta con profesoras. Además, el ministro le dice que no pueden arrestar a los orcos, ya que la ley no lo permite. Dicho esto, Smith aparece en escena y afirma que ella se puede encargar de la situación. Por otra parte, uno de los orcos descubre a una agente y se la baja a disparos. Luego le coloca la pistola en las chichis y le informa a la policía que la matará por defensa propia. Tras esto, el jefe le pide ayuda a Smith para detener a los orcos. Entonces esta llama a su grupo de especies especiales para encargarse de todo. Más tarde, los orcos consiguen a una chica bastante linda y el jefe de estos la recuesta en la ventana, donde la chica tira las cortinas al piso. Seguidamente, el orco la comienza a masajear con ganas de hacer el delicioso. Sin embargo, una chica llamada Manako toma un rifle y le dispara a los orcos desde unos 2 kilómetros, logrando así destruir sus armas. Por lo tanto, los orcos se quedan sin saber qué hacer y justo en esto, un gigante aparece en la tienda. Pero luego descubrimos que se trata de una chica con un cuerno en la cabeza, llamada Teoshina, la cual le dice a los rehenes que ya pueden escapar. Tras esto, los orcos se quedan sin saber qué hacer, pero el jefe les dice que aún tienen a la chica como rehén. En ese momento, la agente que estaba supuestamente muerta se despierta como si nada y ataca a los orcos. Entonces, uno de ellos la agarra por la espada y la comienza a apretar con fuerza. Por lo tanto, la chica toma sus armas y se dispara a sí misma para hacerle daño al orco, el cual se sorprende al ver que esta sigue viva. Es aquí cuando la chica se presenta como una zombie y afirma que su nombre es Zombina. Por último, la chica que aún está como rehén golpea al orco y demuestra su verdadera forma, la cual es bastante atractiva, ya que básicamente está sin ropa. También se presenta
con el nombre de Dogger. Luego de esto, Smith aparece y le dice al orco que se rinda pacíficamente. Tras esto, el orco se rinde afirmando que son muy fuertes y que ahora deben tratarlos con cariño ya que se han rendido sin pelear. Sin embargo, Smith le dispara con sus balas de goma, provocando que este se enoje, comentando que si le hace daño, estará violando la ley. No obstante, la verdadera Smith llega, así que nos damos cuenta que fue Dogger quien le disparó, ya que esta puede tomar la figura de cualquiera. Terminando la misión, Smith va a casa de Kurusu y le dice que invitó a su equipo especial para cenar con ellos. Tras esto, las chicas llegan afirmando que tienen mucha hambre. Al día siguiente, el equipo entra en casa de Kazaki, quien se encuentra enrollado aún. Al entrar, Teoshina se tropieza con una de las telarañas mientras la chica araña se escapa por el techo. Al verla, Manako trata de dispararle, pero esta esquiva su disparo y escapa. Más adelante, Smith le cuenta a las chicas del prota que al parecer Kazaki consiguió quedarse con esta chica araña mediante algo ilegal. Luego se dan cuenta que Kurusu ha sido secuestrado, ya que se encuentran las compras que este había hecho afuera de la casa. Por otro lado, la araña, quien se presenta como Rachena, amarra a Kurusu de los pies, pero luego lo suelta cuando este se despierta. Entonces este se trata de escapar, pero Rachena lo agarra nuevamente y lo sube al techo. En esto, un guardia entra al lugar afirmando que escuchó algo raro. Mientras tanto, Rachena le menciona a Kurusu que no haga ningún ruido mientras sostiene su cara contra sus chichis. Es aquí cuando se da cuenta que el prota está duro, lo que la sonroja un poco, así que decide jugar un poco con él. Cuando el guardia se va todo asustado, Rachena cuelga al prota con 2 hilos y comienza a masajearlo con sus chichis. Tras esto, Kurusu pierde el control y termina cortando los hilos con sus dientes, de modo que cae al suelo, pero antes de golpearse, Rachena lo sostiene. Luego, le explica que su familia anfitriona nunca la quiso por su aspecto y que por eso se la entregaron a Kazaki. Al oír esto, el prota le dice que a él le gustan sus patas de araña, lo que le causa risa a esta, quien lo llama pervertido. De repente, la policía llega al lugar junto con Smith para detener a Rachena. Tras esto, Kurusu se tira de rodillas y le menciona a esta que huya mientras él se entrega. Sin embargo, Rachena decide quedarse para contarle a Smith lo sucedido con su familia anfitriona. Más tarde, cuando Smith descubre toda la verdad, le pide perdón a esta por no estar pendiente como coordinadora. Por consiguiente, Rachena le comenta que ahora quiere vivir en una casa remodelada, junto a chicas de otras especies, y con un anfitrión que no juzgue su cuerpo. Dicho esto, Smith afirma que si es así, el único lugar donde puede vivir es con Kurusu. Al otro día, Kurusu se despierta y le aplasta las chichis a Centoria con su mano, pensando que era la alarma. Más adelante, este se prepara el desayuno para todas, mientras Mia se pone celosa con Rachena, a lo que esta la amarra con su telaraña, de modo que les pide ayuda a las demás, pero se da cuenta que todas se han convertido en amigas de Rachena. Además, Centoria le menciona que no tiene problemas con que esta viva con ellas. Luego vemos a Centoria, quien no deja de seguir al prota y de colocarle las chichis en la cara, a lo que este le comenta que necesita ir al baño. Por lo tanto, esta lo deja solo, mientras Mia se acerca y le comenta que seguramente Rachena tiene malas intenciones. En respuesta, Centoria le dice que no debe juzgar a nadie por su apariencia. En este momento, Kurusu comienza a gritar, de modo que las chicas entran al baño y se encuentran con Rachena encima del prota, lo que enfada a Mia, pero Centoria la calma y le menciona a Rachena que cierre la puerta cuando esté usando el baño. Ya en la noche, cuando el prota intenta dormir, Rachena lo sube a su telaraña para hacer cositas, por lo tanto comienza a quitarse la ropa. Tras esto, Centoria llega y se lleva al prota en su espalda. De esta manera continúan corriendo a través de la ciudad, mientras las personas se quedan viéndolos. Llegando hasta cierto lugar, Centoria se detiene y le confiesa a Kurusu que se siente mal por juzgar a Rachena por su aspecto, ya que un caballero como ella no debería actuar así. De repente, un grupo de personas aparece y se comienzan a burlar de Centoria, así que Kurusu trata de defenderla, pero un chico lo agarra por la espalda, mientras los demás se acercan a Centoria para jugar con sus chichis. Sin embargo, Rachena aparece y enrolla a todos con sus telarañas. Además, los asusta tanto que terminan desmayados. Luego, esta trata de llevarse al prota, pero Centoria la golpea en la cabeza y admite que Kurusu le pertenece y que quiere estar con él. Por lo tanto, Rachena le menciona que se alegra al ver que por fin está siendo sincera. Por último, ambas regresan a casa. Al llegar, Centoria se deja amarrar de Rachena como muestra de su agradecimiento por salvarla. Más tarde, Kurusu se enferma por culpa de un resfriado, así que las chicas tratan de cuidarlo. No obstante, Smith aparece junto a un escuadrón de limpieza, afirmando que deben apartarse de Kurusu ya que podrían contagiarse. Entonces, las chicas salen del cuarto, pero como ven que Smith lo que hace es dormir, deciden ayudar al prota, así que entrenan a Sue, quien es la única que no puede contagiarse, para que ésta cuide de él. Hecho esto, Sue se acerca al prota y junta su cabeza con la de él, al igual que Centoria hizo para tomar su temperatura. Luego, le dice al prota que tiene que tomar un baño de una semana, como Mero le enseñó. Seguidamente le menciona lo que Mia le dijo. Es aquí cuando vemos a Mia, quien afirma que su sopa blanca sanará a Kurusu. Al verla, Mero le pregunta si puede probarla, a lo que esta le da de probar. Al hacerlo, Mero se queda sin ganas de probar más, ya que incluso comienza a imaginar que tendrá piernas en vez de sus aletas. Volviendo con Kurusu, este levanta la tapa para probar la sopa, pero se da cuenta que Sue se la comió toda. Tras esto, Sue sigue su actuación e imita a Pagi, provocando que el prota se asuste.
clase. Retrocediendo un poco, vemos que Mia y Centoria se enfadaron con Paji por tocar a Su, quien toma la figura del prota. Además, esta se quita la ropa y comienza a frotar sus chichis contra Su, de modo que Su hace lo mismo a Kurusu en su cuarto, hasta que usa sus antenas y averigua por qué este está enfermo. Al entrar en sus recuerdos, se queda viendo cómo días pasado, Kurusu la fue a buscar en medio de la lluvia. Luego se da cuenta que este tiene sed y dolor de garganta, así que usa sus chichis para darle agua y cuidar de él. Ya en la noche, Kurusu despierta y afirma que se siente mejor. En esto, las chicas entran al cuarto para ver cómo sigue Kurusu. Tras esto, Su dice sus primeras palabras sin ayuda de nadie, mencionando que quiere mucho al prota, lo que desata los celos de Mia. Luego, Smith llega y suelta un estornudo, a lo que todos se apartan de ella. Más adelante, esta llama a su equipo especial para que cuiden de ella, pero estas le contestan que no pueden, ya que no quieren crear una pandemia. Pasando unos días, Kurusu acompaña a Smith a tomar un café. Estando allí, las chicas lo vigilan desde la ventana, creyendo que estos dos están teniendo una cita, por lo que crean un plan. Entonces, Mero se viste como una de las camareras para escuchar lo que Smith y el prota hablan. Al verla, este sospecha de ella, pero Smith le explica que es imposible que Mero sea la camarera, ya que esta no puede caminar. Sin embargo, Mia afirma que tuvieron que dejar que Mero entrara, ya que era la única que se podía disfrazar. Luego, Mero se comienza a resbalar por culpa de su aleta y golpea sin querer a un hombre, el cual la disculpa al ver sus chichis. Tras esto, Mero se coloca detrás de una mesa y descubre que Smith tiene intenciones de llevar al prota a otro lugar sin tanta gente. En esto, Mero empieza a sudar, provocando que su cuerpo quiera perder el control. No obstante, decide guardar silencio hasta que Smith y Kurusu se van. Al salir del café, el prota se consigue con un evento de videojuegos, de modo que Smith entra en la sala, mientras Kurusu se queda mirando a una chica parecida a Paji, pero que a diferencia de ella, esta sí tiene manos. Estando en la sala de juegos, Paji trata de llamar a Centoria, pero sin querer se le cae el teléfono dentro del cuerpo de Su. Por lo tanto, Paji trata de sacarlo, masajeando sus chichis, así que los chicos que están en la sala comienzan a mirarla. Seguidamente, el teléfono de Paji llega hasta su ropa interior, de modo que Su usa sus manos y comienza a buscarlo, provocando que esta pierda el control. Además, Centoria decide llamarla, provocando que el teléfono de esta comience a vibrar, haciendo que muchos más chicos se acerquen para ver a Paji. Más tarde, llegan a un puesto de helados, entonces el prota decide comprar dos. Al hacerlo se encuentra con Mia y Centoria, pero como están disfrazadas, no las descubre. Sin embargo, un chico que quiere comprar helado las ve y llama a sus amigos, por lo tanto los demás chicos llegan para ver las chichis de estas. Tras esto, Smith se levanta y le dice al prota que vayan a otro lugar. Al ver esto, Mia se da cuenta que se dirigen a un hotel, así que abandona a Centoria. Como resultado, la ropa de esta se rompe, ya que Su las mantenía a las dos juntas. Viendo esto, los chicos se quedan sin palabras al ver estas chichis. Luego, Mia llega hasta el hotel, donde se encuentra con Rachena, quien le muestra que la ha estado siguiendo. Además, le menciona que grabará al prota para tener algo con que chantajearlo. No obstante, Mia se le lanza encima, mencionando que el prota nunca la traicionaría. Justo en esto, unas manos las agarra a ambas y las mete en su cuarto. Es entonces que se dan cuenta que Kurusu también está ahí, junto a Smith y todo su equipo. Más tarde, Smith les explica a las chicas que le enviaron una carta al prota, la cual dice que si se casa lo matarán, así que admite que tuvo esa cita con él para ver si el criminal se acercaba a ellos. Además, les pide a estas que la ayuden teniendo citas con el prota. Al otro día, Mia y Kurusu tienen su cita, pero en compañía de Mero, quien le recuerda a Mia que no tiene nada que temer, ya que ella solo quiere ayudarla. Tras esto, llegan a un enorme acuario, donde las personas reciben a Mero como si fuera una princesa. Al entrar, esta les da un carnet a ambos para que entren a donde quieran totalmente gratis. Por lo tanto, Kurusu y Mia se van al acuario, donde se divierten bastante hasta que centran su mirada en unos peces, los cuales se están besando. En esto, ambos se quedan mirando y se acercan lentamente para hacer lo mismo que los peces. No obstante, Mero llega y arruina el momento completamente, afirmando que en realidad los dos peces son masculinos y están peleando. Más tarde, Mero da un espectáculo con delfines, el cual deja sorprendido al prota. Al ver esto, Mia se va decepcionada, pero en el camino se encuentra con un chico mitad lagarto, el cual la invita al parque. Por lo tanto, esta acepta y se va con él. Estando en el parque, se montan en una canoa y comienzan a hablar. Entonces, el chico se enoja de escuchar tantas cosas de Kurusu, así que se levanta y muestra que en realidad es un dragón. Además, comienza a quitarle la ropa a Mia para estar con ella. Sin embargo, Kurusu aparece en un barco de ganso y se lanza contra este, provocando un gran golpe. Luego, lleva a Mia a la orilla y le coloca su camisa para que no se resfríe. Seguidamente, el chico se acerca a ellos, afirmando que quiere a Mia como novia, a lo que esta le tira una lata de refresco en la cabeza. Después, el prota trata de ayudarlo y sin querer se da cuenta que este en realidad es una chica. Por último, Kurusu le regala un collar a Mia, mientras esta lo abraza con todas sus fuerzas. Más adelante, Smith detiene a la chica por estar en la calle sin su familia anfitriona. Al día siguiente, el prota tiene su cita con Paji en el bosque, de modo que se coloca a preparar la comida, hasta que Zombina comienza a comer en vez de estar vigilando. Justo en esto, un monstruo gigante aparece y los ataca, así que Kurusu corre con las chicas. Seguidamente, el monstruo gigante, quien resulta ser un árbol, logra
logra secuestrar a Paji, ya que al parecer la conoce. Luego, agarra al prota, quien le grita a Sue que huya y le cuente lo ocurrido a Smith. Por lo tanto, Sue se va, pero se tropieza y termina hundida en un contenedor de desechos tóxicos. Por otro lado, el árbol se abre en la mitad y nos muestra que en realidad es una chica, la cual se presenta como una especie. Además, Kurusu se da cuenta que Paji la conoce. Tras esto, Paji le cuenta que conoció a la chica, quien se llama Ki, debajo de un carro, pero como esta estaba débil, decidió enterrarla en el bosque para que creciera. Sin embargo, afirma que después se olvidó de ella. Volviendo con Ki, esta comienza a apretar al prota, afirmando que odia a los humanos. No obstante, Paji le pide que no lo lastime, ya que es su esposo, pero como esta no se detiene, Paji trata de detenerla. En respuesta, Ki la golpea con una de sus ramas y la tira contra Sue, quien ahora se ha convertido en un gigante también por culpa de los desechos. Por consiguiente, Sue ataca a Ki provocando que Kurusu caiga encima de sus chichis. Seguidamente, las dos se colocan a pelear hasta que Paji descubre cómo vencer a Ki, así que se lanza encima de su cuerpo y comienza a absorber sus nutrientes de sus chichis. Sin embargo, Ki la detiene y la amarra con sus raíces. Por lo tanto, Sue se acerca al prota y este termina la tarea absorbiendo las chichis de Ki. Por tanto, Ki también absorbe los nutrientes de Sue, provocando que ambas caigan al suelo encima de Zombina. Más tarde, Smith llega y le promete a Ki que se encargará de botar los desechos para que pueda vivir en el bosque tranquilamente. Por último, vemos a Zombina, quien aún no recibe ayuda de nadie. A la mañana siguiente, Kurusu tiene su cita con Centoria, quien no deja que nadie se acerque a él, afirmando que quiere cuidarlo. Luego, cuando este recibe una llamada, le quita el teléfono para saber quién es. Al contestar, la chica de un solo ojo le dice que trate de aparentar que está en una cita, ya que con la armadura que tiene, lo único que puede conseguir es asustar a los demás. No obstante, Centoria le responde que es un caballero y que necesita estar vestida así para cuidar de Kurusu. Sin embargo, este le pide que se quite el casco para no asustar a los demás, de modo que esta lo hace. Luego de esto, una chica asusta a Manako y afirma que lo único que quiere es molestar a Centoria. Además, nos muestra que su nombre es Lily y que también es mitad humana. Más adelante, Centoria y el prota se van a una tienda, pero como esta no puede entrar, termina haciendo un desastre y cuando quiere arreglarlo, termina golpeando a Kurusu. Después, vemos que ambos se van al parque, donde Centoria le muestra al prota que le preparó algo de comer. Tras esto, Rachena aparece y afirma que la comida de esta no sabe a nada. Entonces Centoria se va triste diciendo que quiere estar sola. Seguidamente, Lily se le acerca y la hipnotiza. Luego, el prota la encuentra y es aquí cuando Centoria lo tira al suelo y comienza a quitarse la ropa para que ésta se siente en sus chichis. Mientras tanto, Lily se queda mirándolos y riendo por cómo actúa Centoria. Justo en esto, un hablar gigante aparece y la comienza a perseguir. Por lo tanto, el prota se levanta y le tira la camisa en los ojos, provocando que el jabalí se golpee contra un árbol. Sin embargo, este se despierta y empieza a perseguir a Kurusu. En respuesta, Centoria toma un tronco y golpea al jabalí. Sin embargo, le dice al prota que se siente inútil por no poder ayudarlo en más cosas, a lo que este se sube en su espalda y la abraza, afirmando que siempre la necesita. Dicho esto, ambos se van a casa, mientras Rachena se ocupa de Lily. Ya en casa, Centoria les dice a las chicas que desde ese día tendrán que ocuparse de los oficios para ayudar a el prota. Por otro lado, Rachena castiga a Lily hasta descubrir si no fue ella quien envió la carta de amenaza al prota. Al otro día, Toshina arrastra al prota al centro de la ciudad, donde lo lleva a varios lugares hasta que se detiene en una tienda a comprar un CD. Más adelante, Zombina le informa a Kurusu que tendrá citas con ella y con sus amigas. Además, le entregan otra carta de amenaza, la cual afirma que quieren verlo en el infierno. Seguidamente, Zombina dice que ya quiere terminar con la pesadilla de estar cuidándolo, por lo que decidieron tener citas con él para atrapar al sospechoso. Por consiguiente, Kurusu tiene una cita con Toshina, quien lo lleva a una tienda de ropa y le pide ayuda para escoger una falda. Sin embargo, el prota le quita la falda con todo y ropa interior, provocando que ésta se sienta avergonzada. No obstante, este le explica que puede comprar la falda para que Mia se la acomode a su tamaño, lo que alegra tanto a Toshina, quien se tira encima de Kurusu. Luego, este acompaña a Zombina a una tienda de cómics, donde afirma que los zombies de las historietas no le dan miedo y que son muy aburridos. Justo en esto, a Zombina se le cae la mano, de modo que el prota se la cose. Tras esto, Zombina se coloca a jugar con él y deja caer una de sus chichis para que este se la vuelva a coser. Por lo tanto, el prota lo hace provocando que esta se emocione un poco. Después de esto, Kurusu tiene una cita con Manako, quien le confiesa que se siente un poco incómoda al estar rodeada de tanta gente. Por consiguiente, ambos se van a otro lugar, donde este se coloca a ver fijamente a Manako. Al hacerlo, esta se siente incómoda, ya que nunca antes alguien la había visto así por tener un solo ojo. En esto, una chica misteriosa aparece junto a ellos, de manera que Zombina y Toshina la atacan, hasta que Manako la detiene con un tranquilizante. Por último, Zombina le quita el sombrero y se dan cuenta que la chica es Doppel. Más tarde, esta les confiesa que le enviaron esa carta al prota para que este se decidiera con una de las chicas. Luego, Kurusu se encuentra con una figura muy rara la cual desaparece. En esto, Doppel menciona que ella envió solo una carta. Más adelante, Kurusu llega a su casa y les muestra a las chicas la figura extraña que encontró, la cual se trata de una chica sin cabeza, con un gran hacha. Al verla, Mia se
se desmaya, mientras las demás le preguntan a Kurusu sobre la chica, a lo que este les cuenta que no podía dejarla sola. Luego afirma que irá a buscar su cabeza, así que Centauri y las demás deciden acompañarlo, mientras Su se queda en casa junto a la araña y la chica. Más tarde, cuando todos buscan la cabeza en el parque, Mia suelta un gran grito, pero cuando Kurusu se asoma, se da cuenta que solo se trata de la cabeza de un maniquí, de manera que siguen buscando, hasta que Mia se desmaya de nuevo, pero en esta ocasión por culpa de la cabeza real de la chica. Por lo tanto, el prota se acerca para sostenerla, pero antes de hacerlo, la cabeza comienza a hablar. Entonces se presenta como la cazadora de la muerte, y le pide a este que la lleve con su cuerpo, así que Kurusu la agarra, pero en esto aparece un policía, de modo que se esconden, pero en esto la chica comienza a gritar, mencionando que alguien está abusando de su cuerpo. Es aquí cuando vemos a Rechena, quien tiene amarrado el cuerpo de la chica, aprovechando que está sola. Por lo tanto, la chica comienza a morder el dedo de Kurusu para calmar sus gritos, hasta que de pronto deja de sentir. Entonces vemos a Su, quien detiene a Rechena. Sin embargo, Su no se queda quieta y comienza a jugar con el cuerpo de la chica, provocando que esta vuelva a perder el control. Como resultado, el policía los descubre, pero Pagi lo golpea en la cabeza. Por último, todos vuelven a casa. Al llegar, el cuerpo de la chica se completa. Tras esto, las chicas le ofrecen de comer. Por lo tanto, esta se quita la cabeza y se mete la comida por el cuello. Entonces Centoria cuenta que la chica es una Dala, las cuales se les aparecen a las personas que están a punto de morir. En esto, la chica se levanta y señala a Kurusu, mencionando que está al borde de la muerte, lo que molesta a Rechena, quien la amarra y le comenta que solo ella puede tocar a Kurusu. Seguidamente, Pagi se lleva al prota volando para colocarlo a salvo. Sin embargo, se termina estrellando contra un cartel. Tras esto, Su rescata a Kurusu. Por consiguiente, Centoria sube al prota a su espalda y comienza a huir, mencionando que lo pondrá a salvo. En esto, un carro se acerca a ellos, pero Centoria lo salta sin problemas y sigue corriendo, imaginando una vida con Kurusu. Pero cuando termina de imaginar, se da cuenta que el prota se está lastimando, así que se detiene. En ese momento, la chica muerte aparece y menciona que nadie puede huir de ella. Por lo tanto, Centoria se le coloca enfrente para pelear contra ella, mientras Mero agarra al prota para ocultarlo en el agua. No obstante, este se sale, mencionando que no puede nadar como ella. Tras esto, Mero lo hunde en el agua, afirmando que quiere tener un hijo con él para tener un recuerdo. Justo en esto, Mia rescata al prota e intenta cuidarlo. Sin embargo, Rechena la amarra con sus telarañas y le afirma que tienen que dejar de cuidar al prota, ya que lo único que provocan es que este sufra más. Al oír esto, Kurusu se levanta y comenta que no dejará que la muerte acabe con él. Entonces se regresa a su casa, mientras un camión se acerca a él a toda velocidad. Como resultado, el camión lo choca, pero nos damos cuenta que solo era de juguete. Por lo tanto, Kurusu afirma que nunca va a morir. Ya en casa, Smith aparece y presenta a la chica como el ala. Además, afirma que esta siempre se escapa de sus familias anfitriones. En respuesta, esta admite que la carta enviada fue obra suya, ya que al ver que Kurusu siempre estaba al borde de la muerte, pensaba que no podía seguir con vida, lo que enfada a Smith, quien le menciona que si lo lastimara sufrirá las consecuencias. Por último, Lala comenta que quiere quedarse a vivir con el prota, lo que a las chicas no le parece tan mala idea, de modo que Smith acepta. Al pasar unos días, Kurusu afirma que no tiene dinero para comprar más comida, ya que Lala come demasiado, por lo tanto se va de compras con una de las chicas. Al llegar a las tiendas, Mero entra en una pescadería, donde comienza a alabar al dueño, mencionando que tiene muy buen ojo para escoger a los peces. Al oír esto, el hombre se siente tan feliz que le regala un pez gigante. Luego, Pagi se coloca a jugar con unos niños, mientras Centoria prueba algunas verduras. En esto, la dueña les da unas zanahorias. Al probarlas, Centoria las disfruta tanto que la mujer le termina regalando una cesta llena de zanahorias. Además, los demás comerciantes les regalan comida gracias a que Pagi distrajo a los niños. Hecho esto, Centoria y Pagi regresan a la casa con comida. En cambio, Su lleva al prota al bosque para conseguir más alimento. Al llegar, se encuentra con Ki, quien se niega a ayudarlos. Por lo tanto, Su le comienza a morder las chichis para convencerla. Como resultado, esta les muestra unas plantas comestibles, pero les dice que no sabe cuáles son venenosas. Entonces Su comienza a probar todas, hasta comprobar cuáles se pueden comer. Ya en la noche, Kurusu le da las gracias a Ki y regresa a casa junto con Su. De camino se encuentra con la chica Drago, quien ataca al prota. No obstante, Su le tira el veneno que había consumido y la deja tirada en el suelo. Más tarde, Kurusu les prepara la comida a las chicas, quienes se emocionan al ver tanta cantidad. Tras esto, Kurusu les da las gracias a Su por ayudarlo. Luego, Smith y su equipo aparecen mencionando que quieren cenar, por lo tanto el prota pierde el control y prepara toda la comida conseguida. Al final, Su le cuenta a Smith que Kurusu estaba preocupado, ya que no tiene dinero para comprar más comida, a lo que esta le cuenta que esos gastos los paga el gobierno, lo que vuelve loco a este, quien se da cuenta que todo ese tiempo pudo ahorrar su dinero. Y así es como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra harem en los comentarios. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.